Buenas tardes, docente y compañeros. Vamos a explicar el tema mecanismos químicos de defensa en las plantas. A continuación, el tema. Mecanismo químico de defensa en las plantas. Los vegetales poseen mecanismos de defensa que reflejan una gran diversidad bioquímica. Es aquí donde se obtiene también el resultado de interacciones complejas. Se basa en los mecanismos de defensa que poseen las plantas de carácter sésilo, ya que poseen gran diversidad bioquímica de la propia especie. Se relaciona también con organismos microbianos, herbívoros, entre otras especies de plantas, las cuales pueden ser de carácter positivo, negativo o neutral. Aquí también habla sobre las interacciones que tienen las plantas y también con los insectos. Se remontan a actividades como repelentes, insecticidas, atrayentes. Al hacer referencia con los repelentes, algunas plantas lo son, como lo es la lavanda, la menta y la hierbabuena. Mientras que por insecticida, también se puede tener en cuenta que se ocupa de la planta la ruda. Y como atrayente, algunas plantas coloridas y las plantas carnívoras. Interacciones entre plantas y microorganismos. En el año 1905, Marshall Wahl dice que postuló que las toxinas producidas por las plantas eran importantes para frenar el proceso infeccioso. Mientras que en el año 1941, Müller y Borger bautizaron con el nombre de fitoalexinas a los compuestos químicos secretados por las plantas frente a una infección. Y en 1960, por Critch, Chang y Perrin se dio el aislamiento y caracterización de la primera fitoalexina. Al compuesto aislado se lo llamó isoflavonoide, perocarpano, que también se lo denominó como una pisatina. Fue aquí donde de un guisante, lo que es la vaina de Pisum sativum, lograron obtener lo que es la fitoalexina. Al hacer referencia con los metabolitos secundarios, dicen que se forma permanente en la planta. Su función principal es actuar en defensa en contra de las invasiones microbianas y también depende mucho de su localización. Los compuestos antipatógenos están en el exterior de los tejidos o en el interior de las vacuolas. Dentro de ella conjugan tanto con aminoácidos y con carbohidratos. Al hacer referencia a las relaciones taxonómicas, estas se basan en las familias de los vegetales, donde tiene que ver mucho con el antepasado común, haciendo referencia a los perfiles químicos característicos de la fitoalexina de cada una de las familias. En la ingeniería genética, Rudiger Hein y su equipo en el año 1993 desarrollaron un experimento relacionado con las proteínas de la vid, donde utilizaron como muestra el tipo de un tabaco transgénico. A continuación, mi compañero. Gracias. Lo propio y lo ajeno. Tenemos que ante la invasión de tejidos vegetales por microorganismos foráneos, las respuestas defensivas llegan más temprano. La muerte celular controlada. Esta está compuesta imprescindiblemente por células vegetales que dan un proceso de 24 horas después para que la planta pueda percibir el patógeno potencial. El objetivo de esta apoptosis de la zona en la que se ha detectado la penetración de un microorganismo patógeno es aislar al invasor. Por ende, estos fitopatógenos obtienen cuyas toxinas provocan la muerte celular para así secretar enzimas digestivas que permiten al invasor aprovechar los nutrientes liberados del tejido muerto para producir ambos efectos. Los mecanismos de defensa inducibles requieren sistemas de percepción de los microorganismos invasores que permiten activar los genes implicados en la respuesta defensiva. Este sistema de percepción debe hallarse de forma distintiva en el propio de lo ajeno, tal como un equivalente vegetal de los antígenos del sistema inmunitario recibiendo el nombre de inductores, los cuales se caracterizan en las plantas como formas de proteína para la aislación de hongos, molino y fruticola. Los sistemas de inmunidad no se ordenan de reconocimientos específicos de los patógenos, sino que poseen estrategias para poder evitar y ser detectados con el organismo hospedero. Estos efectos son proporcionados por la mayoría de los inductores aislados hasta el momento. Pueden ser polisacáridos, proteínas que se encuentran en la zona de la superficie del hospedero. A continuación tenemos una imagen donde se puede observar los exudados foliares compuestos de fabroles disueltos en una matriz de terpenoides, el cual cubre la superficie de la hoja, representando así una estrategia defensiva para el tipo constitutivo en el cual se segregan las glándulas de la superficie de las mismas.
Respuestas locales y sistémicas. La respuesta de defensa se manifiesta en dos niveles. Ambos inician de forma directa o indirectamente. El primer nivel de respuesta es el local, el cual implica los fitoxilemas que puede darse en la síntesis e incorporar el elemento apotóctico de las cuales se da las respuestas imprescindibles. Estas son producidas por las células que se han activado por los genes defensivos. Estas células también representan de forma secundaria la parte de los tejidos y órganos para defenderse de un proceso infectivo. Estas reaccionan dependiendo de la elevación de los niveles de toxinas en las cuales se producen en las paredes celulares de los tejidos. Las mismas que se dan por todas las vías de la identificación, en lo cual los elementos volátiles entran los tres elementos principales, los cuales son el etileno, el ácido sálico y el éster metílico y el ácido jasmínico, el cual se encuentra dentro de la parte principal de la hoja como mecanismo de defensa ante los patógenos, hongos y otro tipo de seres que atacan imprescindiblemente. La emisión de este etileno por tejidos vegetales dañados permite la activación sistémica de genes defensivos en tejidos sanos, distantes a la zona dañada de la planta, alejándolos así hasta poder tenerlos expuestos del invasor o el herbívoro que está atacando. Interacciones entre plantas e insectos. Una planta, para poder percibir la presencia de un artrópodo, se basa básicamente en las secreciones que puede producir este mismo animal. Como principal mecanismo de defensa por parte de las plantas, tenemos la producción de metabolitos tóxicos, repelentes y moléculas volátiles. Dentro de las moléculas volátiles tenemos los aldehídos, alcoholes, esteres y terpenoides. Además de la producción de moléculas volátiles y sus metabolitos tóxicos, existen otros mecanismos para combatir las plagas, como lo son los siguientes. Producen compuestos fitoquímicos que sirven para atraer depredadores y parásitos que destruyen a los herbívoros y agresores. En algunos casos, compuestos como la bolicitina se modifican en el intestino de los animales agresores, produciendo un tipo de sustancia volátil que atrae un parásito que ataca al insecto depredador. Podemos tener el ejemplo del caso de los pulgones, que al atacar una planta, existen depredadores biológicos como son las avispas que vienen y los inyectan con sus huevecillos, terminando con el ciclo de vida del pulgón y efectuando su pérdida total, es decir, su muerte. ¿Cómo distinguir las plantas entre mordidas y heridas? Como ya sabemos, las plantas son atacadas de diferentes maneras y debido también al aparato bucal que tiene cada tipo de animal que lo ataca. Ya tenemos animales que son insectos que son chupadores e insectos que son masticadores. Debido a la existencia de diferentes familias y especies de insectos, hay variedad en el aparato bucal del insecto que ataca a una planta. Es por esto que existen insectos masticadores y chupadores que son los mismos autores de un ataque por mordida y herida respectivamente. Cuando nos referimos a mordida hablamos de un insecto masticador y cuando nos referimos a herida hablamos de un insecto chupador. Existen casos como el de la familia de las homópteras que succiona el contenido vascular de la planta y causa una pequeña herida con su estilete. El estilete es esa pequeña abertura que se logra ver en la imagen que intersecta la planta y le produce un agujero, es decir, una herida. Aquí entran en acción las defensas de la planta, que son el jasmonato, el ácido galacturónico y el peróxido de hidrógeno, que producen sustancias que atacan al animal o, como ya se ha visto en casos anteriores, hacen que atraer algún depredador del animal para que lo ataque y pueda la planta seguir continuando con su ciclo biológico. Por otro lado, tenemos la cistemina, que es un mensajero químico implicado en la transducción de las señales incitadas por la mordida de un insecto en la planta. ¿Qué hace esta sustancia? Esta induce las señales basadas en oxipilinas que involucran la producción de jasmonato, liberando inhibidores de proteasas y compuestos fenólicos. Gracias a esto, la planta puede responder con un tipo de defensa específica para el insecto que la está atacando. Más que todo se basan dependiendo también del insecto que la ataquen, como ya se pudo ver en un caso anterior. La planta, debido a las secreciones del animal que la está atacando, ella puede saber qué tipo de insecto es el que la está afectando. Y gracias a esto la planta produce una respuesta, ya sea con un tipo de sustancia volátil o inhibidores de proteasas, como ya se ha mencionado, los cuales atacan al animal que está afectando a la planta o al cultivo, evitando así su pérdida y que la planta pueda seguir con su ciclo biológico de forma adecuada. Ya en cuanto a los inhibidores de proteasa, estas son fabricadas por las plantas y son básicamente pequeñas proteínas que contribuyen a la defensa contra los insectos.
Se dice también que estos inhibidores se encuentran principalmente en los granos y tejidos de reserva de lo que es la planta. Cabe destacar también que algunas poblaciones de insectos varían genéticamente en su tolerancia a los inhibidores de proteasa. De hecho, se comprueba que algunos insectos pueden desarrollar alta tolerancia a esto. Algo que cabe mencionar es que la acumulación sistemática de inhibidores de proteasas en las partes que no son heridas decaen con la edad y lastimosamente estas no se observan en las plantas maduras. Bueno, a continuación un ejemplo de inhibidores de proteasa en una planta. Bueno, aquí empezamos por un insecto herbívoro que está hiriendo la hoja, provocando así la producción de cistemina. Esta cistemina viaja a otras partes de la planta y, como ven, se une a un receptor en la membrana plasmática. Esto provoca así la ruptura de un fosfolípido de membrana, formando un producto que se convierte básicamente en jasmonato. Y para finalizar, los jasmonatos ingresan al núcleo y activan los genes que encuentran un inhibidor de proteasa, que estos por ende envenenan a los insectos herbívoros. Ya en cuanto a la respuesta de los insectos herbívoros, bueno, se conoce que los insectos herbívoros a lo largo se han adaptado a las defensas de las plantas. Por ejemplo, tenemos a lo que son los coleópteros y los lepidópteros, donde se conoce que son insensibles a la inhibición de pequeñas proteínas que generan un mecanismo de defensa entre la planta y lo que es el insecto. Esto se debe a una capacidad que es característica de la especie. Bueno, por otro lado también tenemos a otros insectos que se caracterizan, por así decirlo, a secuestrar las defensas químicas de las plantas y aplicarlas contra sus propios depredadores. Tenemos de ejemplo la estrategia de la mariposa monarca, cuyas orugas secuestran los cardenólidos de las plantas, especialmente de las asclepsias, y que estas son las que ellos consumen. Por ejemplo, tenemos el algodoncillo, incorporando así a su organismo hasta que la etapa adulta pase. Estos compuestos que almacenan son tóxicos y los van a utilizar de esta manera más adelante contra aves depredadoras. Y en cambio las mariposas aposemáticas, estas conllevan una coloración llamativa que advierte a sus depredadores de un posible contenido tóxico de sus cuerpos, y esto es denominado como un mecanismo de defensa para esta especie. Ya, vamos a hablar ahora sobre las perspectivas. Con frecuencia se proponen métodos de control biológico como alternativas de los insecticidas sintéticos. Estos reducen un impacto en el medio agrícola. En este contexto se confía en los enemigos naturales que les dan a las plagas para limitar el daño ocasionando a los cultivos. Sin embargo, este no debe olvidarse, ya que los organismos viven en un contexto multitrófico. Este es basado en interacciones quimiobiológicas y han evolucionado en este trasfondo. Por lo tanto, esta medida no es deseable. Conlleva complejidades y quizás ciertas sorpresas. Los progresos alcanzados en el conocimiento de las respuestas inducidas en las plantas y su regulación, junto con la revolución genómica y proteómica, prometen replantear la investigación en este campo para encaminar hacia la explotación predecible de los mecanismos de resistencia endógena. Ya. Para comprender las interacciones de planta, microorganismo e insecto, ya, en la naturaleza y en los ecosistemas agrícolas, se requiere mayor información sobre la fisiología y la genómica de los insectos y sobre su genética poblacional. Una información que revestirá particular interés en ella es que esta reduce la velocidad a la cual los insectos herbívoros adquieren tolerancia a las plantas transgénicas. El etileno y los ácidos salicílico y jasmónico no activan los sistemas de defensas de la planta en forma independiente a través de cascadas lineales, sino que estas a través de complejas redes metabólicas y genéticas que determinan respuestas específicas. Este conocimiento de interacciones puede aplicarse en el futuro en ciertos diseños racional de plantas transgénicas con resistencia a las enfermedades y a ciertos insectos. Y eso fue todo. Muchas gracias.